Secundaria primer grado. Historia. Ideas que cambiaron el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021, dentro del contexto de un modelo híbrido que nos permite llegar hasta ustedes, acompañarles y presentarles recursos de una educación a distancia que les facilitará su aprendizaje. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. En esta ocasión contamos con la presencia de la profesora Yolanda Cruz, quien se encargará del tema que nos ocupa el día de hoy. Gracias, profesora Yolanda, por acompañarnos. Gracias, Nadia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El propósito principal de esta sesión es reconocer la influencia de las ideas ilustradas y del liberalismo en el ámbito social y cultural. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno de apuntes donde pueden anotar ideas principales, reflexiones o dudas que surjan a partir del tema Ideas que transformaron el mundo, bolígrafos y su libro de texto. Preparen sus materiales que estamos por iniciar la sesión de hoy. Recuerden que si por alguna razón no pueden ver la sesión o desean revisarlo nuevamente para aclarar algún punto, pueden encontrarlo en YouTube. Aprende en casa. Profesora Yolanda, ¿estamos listas para iniciar? Gracias, Nadia. Muy bien, me gustaría empezar con una lectura de Voltaire, uno de los ilustrados más destacados de la época. Había en Westfalia, en el castillo del barón Thunder ten Bronck, un joven a quien la naturaleza había dotado con las más excelsas virtudes. Su fisonomía descubría su alma. Le llamaban Cándido, tal vez porque en él se daba la rectitud de juicio junto a la espontaneidad de carácter. Los criados de mayor antigüedad de la casa sospechaban que era hijo de la hermana del señor barón y de un honrado hidalgo de la comarca, con el que la señorita nunca quiso casarse, porque solamente había podido probar 71 grados en su árbol genealógico. El resto de su linaje había sido devastado por el tiempo. El señor barón era uno de los más poderosos señores de Westfalia. La señora baronesa, que pesaba alrededor de unos 350 libras, disfrutaba por ello de un gran aprecio, y como llevaba a cabo sus labores de anfitriona con tanta dignidad, aún era más respetable. Su hija Cunegunda, de 17 años, era una muchacha de mejillas sonrosadas, lozana, rellenita, apetitosa. El ayo Pangloss era el oráculo de aquella casa, y el pequeño Cándido atendía sus lecciones con toda la inocencia propia de su edad y de su carácter. Pangloss enseñaba metafísico, teólogo, cosmología, demostrando brillantemente que no hay efecto sin causa. Es evidente, decía, que las cosas no pueden ser de distinta manera a como son. Si todo ha sido creado con un fin, necesariamente es para el mejor fin. Observen que las narices se han hecho para llevar gafas, por eso usamos gafas. Es patente que las piernas se han creado para ser calzadas y por eso llevamos calzones. Por consiguiente, todos aquellos que han defendido que todo está bien han cometido un error. Deberían haber dicho que todo es perfecto. Cándido le escuchaba con atención y se lo creía todo ingenuamente. Y así, como encontraba extremadamente bella a la señorita Cunegunda, llegaba a la conclusión de que, después de la fortuna de haber nacido barón de Thunder ten Bronck, el segundo grado de felicidad era ser la señorita Cunegunda. El tercero, poder verla todos los días. Y el cuarto, ir a la clase del maestro Pangloss, el mayor filósofo de la provincia. Y por consiguiente, de todo el mundo. Un día, en que Cunegunda paseaba cerca del castillo, vio que el doctor Pangloss estaba impartiendo una lección de física experimental a la doncella de su madre. Vio con toda claridad la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas, y regresó inquieta, pensativa y con el único deseo de ser sabia, ocurriéndosele a lo mejor que podría ser ella la razón suficiente del joven Cándido, y la razón suficiente de ella misma. Cuando volvió al castillo, se encontró con Cándido y se ruborizó. Cándido
también se puso colorado. Ella le saludó con voz entrecortada y Cándido le contestó sin saber muy bien lo que decía. Al día siguiente, después de la cena, cuando se levantaban de la mesa, Cunegunda y Cándido se toparon detrás de un biombo. Cunegunda dejó caer el pañuelo al suelo y Cándido lo recogió. Al entregárselo, ella le cogió inocentemente la mano. El joven, a su vez, besó inocentemente la mano de la joven con un ímpetu, una sensibilidad y una gracia tan especial que sus bocas se juntaron. Los ojos ardieron, las rodillas temblaron y las manos se extraviaron. El señor barón de Thundertentrop acertó a pasar cerca del biombo y al ver aquella causa y aquel efecto, echó a Cándido del castillo a patadas en el trasero. Cunegunda se desmayó, pero en cuanto volvió en sí, la señora baronesa la abofeteó. Interesante lectura, porque nos remite a las costumbres y a la vida cotidiana de la época. Así es. También nos recuerda la visión del mundo que tenían los filósofos e ilustrados de ese tiempo, lo cual nos permite plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo influenciaron las ideas ilustradas y liberales el ámbito social y cultural en los siglos XVII y XVIII? ¿Su influencia sigue vigente en la época actual? La sesión pasada vimos los antecedentes de la Ilustración, sus principales ideas y su influencia en el ámbito político y económico. Hoy veremos cómo las ideas de la Ilustración influenciaron el ámbito social y cultural a través del llamado pensamiento ilustrado. Observen a su alrededor. El mundo tal y como lo conocemos en la actualidad es el resultado de cambios sociales y culturales que se originaron siglos atrás, de ideas revolucionarias propuestas por algunos pensadores que en su tiempo se opusieron al antiguo régimen y que terminaron con los gobiernos absolutistas. Se dice fácil, pero tuvieron que pasar siglos enteros antes de que el pensamiento ilustrado pudiera verse reflejado en las estructuras sociales, políticas y culturales. Los procesos de transformación social y cultural se dan muy lentamente porque se trata de introducir cambios en la mentalidad, en la forma de pensar de las personas, y fue precisamente lo que se propusieron los filósofos ilustrados y liberales con sus ideas. La inteligencia y la razón se convirtieron en los principales valores de la Ilustración para demostrar que el hombre podía explicar por sí mismo los fenómenos que ocurrían a su alrededor, sin aceptar de forma pasiva las respuestas que venían de la Iglesia. Atrévete a saber se convirtió en ese lema de la Ilustración como movimiento cultural. Sus pensadores creían que con la luz de la razón iban a despejar las tinieblas y a iluminar tantos siglos de oscurantismo generado por las ideas de la Iglesia en la Edad Media. Estas ideas provenían de un grupo de intelectuales, filósofos y reformadores sociales que sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, para construir un mundo en el que las libertades y el progreso y la felicidad estuvieran presentes. Ah, claro. Entonces la finalidad de los pensadores ilustrados era disipar las tinieblas de la ignorancia mediante las luces del conocimiento y de la razón. Y es por eso que al siglo XVIII se conoce también como el siglo de la razón o siglo de las luces. Así es. Estas ideas se convirtieron en un movimiento cultural que luchó contra el absolutismo y los privilegios de la nobleza y el clero, y poco a poco fueron creando una visión del mundo distinta a la que se tenía en ese momento. Los pensadores de la Ilustración consideraban que los males que aquejaban al hombre eran producto de la superstición, la intolerancia, la irracionalidad y el despotismo de los gobernantes. Lucharon contra el dogmatismo de la Iglesia y propusieron una educación racional. Muy bien, maestra, pero ¿qué te parece si les mostramos un video que expone esas ideas y nos recuerda dónde surgieron, así como las causas que las originaron? Claro que sí. Adelante. La Ilustración fue una corriente filosófica que surgió en Inglaterra cuando corría el siglo XVII.
Pero fue hasta el siglo XVIII, en el llamado Siglo de las Luces, cuando este movimiento tuvo destacados representantes. En Francia, con Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Y en Alemania, con Immanuel Kant. Otros países también se vieron influenciados por las ideas ilustradas, por lo que llegó a considerarse como un movimiento cultural europeo. En sus escritos, los pensadores ilustrados plantearon liberar, con la luz de la razón, a la humanidad de la tiranía, la superstición y la ignorancia de las instituciones medievales. En sus postulados, los filósofos de la Ilustración promovieron los valores liberales y democráticos que poco a poco se fueron materializando en las garantías individuales establecidas en varias de las constituciones del mundo, incluida la de México. Pero vayamos por partes. Como ya les había mencionado, en la Edad Media, Europa vivía una época en la que el conocimiento de la vida y el mundo estaban dominados por supersticiones, además de creencias religiosas que condicionaban las libertades y la organización social. El hombre medieval creó una organización social basada en estamentos que establecían el grupo social al que pertenecían las personas. Estos estamentos eran la nobleza, donde se encontraba el grupo de reyes, condes, duques y caballeros. El clero, compuesto por los miembros de la iglesia desde los papas hasta los monjes. Y el pueblo llano, compuesto por el resto de la población, que eran artesanos, comerciantes y campesinos. Pero llegó un momento en que la historia cambió y la sociedad se transformó. Los ilustrados demandaron que se garantizara a todas las personas el derecho a la vida, a la educación y a la felicidad. En la época del Renacimiento, que significa volver a nacer, los principales valores que comenzaron a exaltarse fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los comerciantes formaron ciudades y en ellas se desarrollaron nuevas profesiones. Un nuevo grupo social, la burguesía, impulsó la empresa privada y restó poder político y económico a las monarquías. El valor de la libertad significó decidir a qué empresa dedicarse y poder pensar lo que cada individuo quisiera, a diferencia de las restricciones que enfrentaban las personas en los estamentos medievales. Por otra parte, la igualdad significaba ser reconocido, apreciado y respetado jurídica y socialmente, sin discriminar a nadie por causa de su origen o condición social. Mientras que el valor de la fraternidad significaba respeto y unión entre los diferentes integrantes de un pueblo o nación. De aquella jerárquica y rígida organización medieval por estamentos, se dio paso a la sociedad de ciudadanos libres e iguales. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron valores promovidos durante la Ilustración y se plasmaron en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa que inició en el año 1789. Los valores de la Ilustración dieron pie para que iniciara una revolución en las ideas, lo que transformó la economía, la política y las artes en todo el mundo. En México, es en la Constitución de 1857 donde quedan asentados por primera vez estos valores universales, que posteriormente fueron la base para la Constitución de 1917. En el presente, estos valores dan fundamento a los actuales derechos humanos. El renacer del ser humano, con la luz de su pensamiento, logró cortar las cadenas de la ignorancia y la esclavitud para alcanzar la libertad y la igualdad. Valores que hoy forman parte de nuestra democracia. Como vimos, la Ilustración plantea cambios radicales en todos los órdenes. De ahí que algunos monarcas deciden llevar a sus cortes pensadores ilustrados como Montesquieu y Voltaire para aplicar algunas de sus ideas en el ejercicio del poder, pero con el único propósito de preservarlo. Instauraron el llamado despotismo ilustrado, donde monarcas que se seguían basando su poder en el principio del derecho divino, buscaban también modificar su forma de gobernar y mejorar las condiciones de vida de sus gobernados. Pero ustedes se preguntarán, ¿eso era posible? Les doy algunos ejemplos. En educación,
ampliaron las posibilidades de acceso a la escuela al promover la alfabetización e impulsaron la ciencia, la tecnología y la difusión de las artes. En la administración pública, disminuyeron el pago de impuestos del Tercer Estamento y mejoraron el funcionamiento de su gobierno mediante la especialización de la burocracia. En la administración de justicia, crearon leyes más tolerantes, como las que favorecieron la libertad de prensa y la libertad religiosa. Sin embargo, la estructura social era la misma y seguía existiendo una marcada desigualdad social, por lo que la frase "todo para el pueblo, pero sin el pueblo" describía a la perfección sus gobiernos. La burguesía, que había alcanzado un mayor poder económico, aún no lograba que se le reconocieran sus derechos políticos, lo que generó inconformidad. De tal manera que, a pesar de los intentos de la monarquía por mantenerse en el poder, ya no había marcha atrás. Los movimientos revolucionarios, impulsados por las ideas ilustradas, empezarían a surgir uno detrás de otro, no solo en Europa, sino también en América. Una nueva era se anunciaba, la era de la modernidad. Maestra, en el video se mencionó la palabra dogma. ¿Nos podrías explicar qué significa? Por supuesto. Un dogma es un pensamiento, principio o doctrina que se toma por cierta. No se pone en duda, no se puede refutar o poner en discusión y tampoco se puede negar. Por ello, los ilustrados buscaban acabar con los dogmas que la Iglesia había impuesto, liberar al hombre de la ignorancia y transformar la realidad existente. Para que no se les olvide, vamos a hacer un pequeño repaso de las ideas de los ilustrados. John Locke se le considera el padre del liberalismo, defensor de la libertad de prensa, conciencia y de la tolerancia. Propone una monarquía parlamentaria, donde el poder proviene del consentimiento del pueblo. Charles Louis Secundat, barón de Montesquieu, estableció la separación de poderes, se pronuncia en contra del absolutismo y propone gobiernos constitucionales. Defendió el derecho a la libertad basándose en las leyes. François-Marie Arouet Voltaire, defensor de la libertad de pensamiento, de prensa y de expresión. Establece que la libertad de pensamiento es indispensable para el progreso. Defiende los derechos del hombre, la tolerancia religiosa contra el dogmatismo de la Iglesia, laicismo. Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, estableció la base de la soberanía popular a través de lo que llama el pacto social. Promueve la igualdad y la soberanía del pueblo. Establece como forma de gobierno ideal una república. Immanuel Kant, defensor de la educación como base del progreso social, establece que la libertad es un derecho fundamental del cual se deriva la igualdad y la autonomía. Como pudieron ver en las imágenes, las ideas de los grandes ilustrados proponían cambios importantes, pero resaltemos las que se enfocan en lo social y cultural. Se basaban en el poder de la razón. Sostienen que el razonamiento es el motor para el progreso. Rechaza los dogmas y el fanatismo religioso. Defiende los derechos del hombre. Generan desarrollo científico y tecnológico, intelectual al servicio del hombre. Propician grandes revoluciones liberales, industriales y también del pensamiento. ¿Qué opinan de las ideas de estos personajes? Pero me gustaría que hicieran una reflexión acerca de la influencia de las ideas ilustradas. ¿Ustedes creen que se alcanzaron los ideales que tenían estos pensadores? ¿Qué diferencias se encuentran entre sus propuestas y lo que tenemos en la actualidad? Comenten el tema con algún familiar y registren las conclusiones en su cuaderno. Ya tenemos un panorama general de quiénes son los principales actores de los cambios que se empezaron a generar en el siglo XVII y se aceleraron en el siglo XVIII.
Espero que no hayan perdido detalles importantes, pero de ser así, no se preocupen, porque es momento de recuperar y agregar algunos aspectos que les permitirán tener una visión completa de lo que hemos revisado hasta el momento. Maestra, ¿nos ayuda, por favor? Por supuesto. Empezaremos por explicar el contexto en el que se desarrollaron las ideas ilustradas. Como vimos en el video, fue durante la Edad Media que se sembraron ideas del cambio y específicamente con los movimientos culturales del Renacimiento y el humanismo, que retoman al hombre como el centro de todo conocimiento. Las ideas de cambio empezaron a resonar cada vez con mayor fuerza. La burguesía se encargó de promoverlas, ya que gozaba de una formación académica distinta al resto de la población, comparable solo con la que recibían algunos integrantes de la nobleza. A mediados del siglo XVIII, el pensamiento ilustrado había alcanzado un notable desarrollo intelectual. Como consecuencia, se publica en Francia una obra notable llamada la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Artes, Ciencias y Oficios, obra que fue considerada como la más importante de la época, porque recupera las ideas filosóficas y científicas del pensamiento ilustrado. La dirección de la obra estuvo a cargo de Diderot y D'Alembert, quien junto con otros intelectuales de la época se encargaron de reunir y sistematizar todo el conocimiento generado hasta entonces, principalmente en cuanto a las ciencias de la naturaleza, la tecnología y el humanismo. Fue un trabajo que les llevó más de 20 años. La obra consta de 28 tomos que redactaron e imprimieron entre 1751 y 1780. Su costo fue de 100 monedas de oro. Maestra, ¿es cierto que la obra de los enciclopedistas fue prohibida? Así es, fue prohibida por la monarquía y por la Iglesia. Sin embargo, su prohibición solo sirvió para darle mayor difusión, no únicamente en Europa, sino en las colonias dependientes de las monarquías. No olvidemos que fue la burguesía quien, al difundir las ideas liberales e ilustradas, impulsan los movimientos revolucionarios que terminaron con el absolutismo y lograron el establecimiento de gobiernos liberales durante los siglos XVIII y XIX, tanto en Europa como en América. Como sabemos, el movimiento de la Ilustración alcanzó su máxima expresión al resaltar la defensa de los derechos como la libertad, la igualdad, la justicia y la fraternidad. Maestra, hace algún tiempo leí que uno de los símbolos que representa el legado del pensamiento liberal e ilustrado en América es la Estatua de la Libertad, y que además esta obra tiene una hermana gemela en Francia. ¿Eso es cierto? Así es, excelente aportación. Hay que decir también que la influencia del liberalismo fue tan extensa que también encontramos obras literarias, científicas, pictóricas y se manifiesta incluso en los periódicos de la época, que fueron el medio ideal para la difusión de las ideas. ¿Qué les parece lo que hemos visto hasta el momento? ¿Reconocen las ideas del pensamiento ilustrado y liberal que se iniciaron hace más de 2 siglos y aún podemos ver en la actualidad? Ahora veremos una imagen que resume los derechos humanos que todos conocemos y también son una herencia de la Ilustración. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a la tortura, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Es muy interesante ver cómo estos ideales generaron cambios en todos los ámbitos de la sociedad y que aún
Hoy en día podemos disfrutar de su influencia gracias al surgimiento de organismos nacionales e internacionales encargados de proteger los derechos humanos. Derechos que no siempre estuvieron ahí y no habíamos reflexionado sobre su origen. Hoy sabemos que fue el resultado del impacto que tuvieron los filósofos ilustrados en la creación de las naciones modernas. Les invitamos a ver el siguiente video sobre la importancia de los derechos humanos. No pierdan de vista que son un vivo ejemplo de lo que se ha logrado gracias a las ideas de la Ilustración. Hola Luis, ¿qué te dijo la maestra? Me preguntó si quería ser el representante del grupo esta semana y la otra, Vale. ¿En serio te preguntó si querías? Sí, Melissa, y le dije que sí. Creí que nunca me iba a tocar. Cuando Nacho fue representante, le dijo a la maestra que él no quería. Es que no le preguntó, solo le dijo que le tocaba y ya. Oye, Valentina, ¿no ibas a ir a ver a la directora? Sí, pero mejor voy a la hora de la salida. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Por qué estás triste? Yo también quiero contarles, pero Luis no me deja hablar. Es que estoy muy emocionado de que al fin me va a tocar. Pues sí, Luis, pero debes escuchar a los demás. Y tú tienes que decírselo, Nacho. Perdón, Nacho, fue sin querer. Oigan, eso me suena a lo que dijo la maestra sobre la libertad de expresión. ¿De la libertad de expresión? Sí, cuando nos dijo que no debemos quedarnos callados ni tener miedo de decir algo. ¡Ah, sí es cierto! Por eso tienes que decir algo cuando alguien no te deje hablar. Porque si no, no sabemos cómo te sientes, si te hacemos enojar o te hacemos sentir mal. Y también puedes expresarte para que sepamos si estás feliz, triste o emocionado. Y no solo con palabras, puedes cantar, dibujar o hasta bailar. La maestra dijo que expresándonos hacemos grandes cambios. Por eso nos pone como representante del grupo cada 2 semanas. Para hablar en nombre de nuestros compañeros y resolver los problemas que tenemos como grupo. ¿Entonces puedo opinar de lo que yo quiera? Sí, de todo lo que tú quieras y con quien tú quieras. Con tu familia, tus amigos, profesores, don Paco el de la tiendita, con todo el mundo. ¿También de lo que veo en la tele? Sí. ¿Y de lo que oigo en el radio? Sí. ¿Y de lo que veo ves en internet y lees en el periódico también? ¡Órale! ¡Eso no lo sabía! Y es bueno saberlo, porque también puedes pedir que te expliquen algo que no entiendas o algo que quieras conocer. No olvides que los demás también tienen algo que decir. Así que debemos respetar sus opiniones, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas. Y recuerda que tú también puedes participar y hablar cuando veas que algo está mal. No te quedes callado. Ahora que sé todo esto, hasta voy a hablar más que Luis. Claro, también dejándolos hablar a ustedes. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. ¿Qué les parece? ¿Ahora entienden la importancia de la libertad? Escriban y compartan sus conclusiones. Les damos las gracias a las y los jóvenes que continúan con nosotros. Invitamos a la maestra Yolanda a precisar algunos aspectos del tema que nos ayuden a fortalecer lo aprendido. Maestra, ¿nos ayudas? Claro que sí. En esta sesión hemos revisado la influencia de las ideas ilustradas en la sociedad y en la cultura. Hablamos de la burguesía como la principal difusora de las ideas del liberalismo y la ilustración, y de la influencia en el surgimiento de las revoluciones sociales. Pues advirtieron indirectamente que los gobiernos monárquicos del siglo XVIII se estaban quedando atrás con respecto al avance intelectual y científico de la época, y que eran necesarios gobiernos y sociedades que evolucionasen al mismo ritmo de la modernidad. Muy bien, maestra. Ahora ya sabemos cuál fue la influencia de las ideas ilustradas en la sociedad y la cultura, sus representantes y el principal legado social de la ilustración en nuestros días: el reconocimiento de los derechos humanos. Hoy
hemos conocido una etapa de la historia en la que se generaron cambios muy importantes para el desarrollo de las sociedades modernas. Estamos hablando de una época en donde el pensamiento innovador e ilustrado de unos cuantos permitió transitar del oscurantismo al siglo de las luces, de los dogmas de la fe a la luz de la razón y de la ignorancia al conocimiento. Ahora sabemos quiénes fueron esos personajes que con sus ideas lograron revolucionar toda una época. Sabemos también que gracias a la burguesía, las ideas ilustradas pudieron traspasar fronteras y llegar para quedarse. Hoy vivimos en sociedades que se siguen transformando, pero que mantienen vigentes los ideales por los que lucharon los ilustrados, como la libertad, la igualdad y la justicia. La luz de la razón y del conocimiento humano, herencia del pensamiento ilustrado, sigue haciendo posibles los avances científicos y tecnológicos que constatamos día con día. La historia está llena de cambios y continuidades, ¿no les parece? Reflexionen y comenten con su familia acerca de los derechos de los que hemos hablado en estas sesiones. ¿Los conocen? ¿Se respetan? ¿Cómo los ejercen? Anote las conclusiones en su cuaderno. En su libro de texto, busquen las ideas sobre la ilustración, identifiquen y subrayen las ideas principales con un color. Luego, identifiquen los aspectos relevantes y márquenlos con un color distinto. ¿Listos? Ahora los reto a que con las ideas que anotaron a lo largo de la sesión y con lo que han destacado en su libro de texto, continúen con la elaboración de su infografía. Como saben, una infografía es una representación visual de información mediante un gráfico, un mapa o imágenes y va acompañada de textos cortos. Aquí te mostramos un ejemplo. No olviden que la reflexión que podemos hacer con ayuda de la familia enriquece la comprensión de un tema como este. Así que los invitamos a compartir sus propias ideas y aportaciones. Por cierto, si quieren conocer las aventuras de Cándido, les recomiendo el libro Cándido o el optimismo, escrito por Voltaire. Aquí les dejamos la liga. Maestra Yolanda, agradecemos mucho tu intervención y te invitamos a encontrarnos nuevamente en otra de nuestras sesiones. ¡Hasta pronto!